Alguien te escribe a las 10 de la noche pidiéndote un favor, y aunque estás cansado, aunque tenías planeado por fin descansar, respondes que sí. Un compañero de trabajo te pide que le ayudes con algo que no te corresponde, y lo haces, aunque eso signifique quedarte una hora más de lo que debías. Un familiar necesita que lo escuches otra vez con el mismo problema de siempre, y ahí estás, escuchando, aconsejando, sosteniendo, aunque tú mismo llegaste a esa llamada ya agotado. Y en algún momento de ese día, entre todo lo que diste, no queda nada para ti, no porque se te haya olvidado, sino porque nunca estuvo en la lista. Ayudar a los demás siempre fue lo primero. Tú, siempre lo último si es que llegas a aparecer en la lista. Y le llamas a esto ser buena persona. Y en parte tienes razón, porque sí lo eres. Pero hay algo más pasando debajo de esa generosidad que rara vez te permites mirar de frente. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo la ayuda constante hacia otros, sin ayuda de vuelta hacia ti mismo, dejó de ser generosidad genuina en algún punto y se convirtió en un patrón que te está costando más de lo que crees. De por qué te resulta tan fácil dar y tan difícil recibir, o simplemente parar, y de cómo empezar a incluirte por fin en la lista de personas que también merecen tu cuidado. Yo, Brian Tracy, he trabajado con muchos hombres que se enorgullecen, con razón, de ser el que siempre está ahí para los demás, y casi todos, cuando profundizamos un poco, admiten lo mismo. ¿No recuerdan la última vez que alguien les preguntó a ellos cómo estaban de verdad, y menos aún, la última vez que se lo preguntaron a sí mismos? Empecemos por algo que quiero dejar claro desde el principio. Ayudar a otros no es el problema. Ser generoso, estar disponible, cuidar a las personas que te importan son cualidades genuinamente valiosas y no estoy aquí para decirte que dejes de tenerlas. El problema no es la generosidad en sí. El problema es cuando esa generosidad se volvió unidireccional, cuando das constantemente sin recibir, sin pedir, sin siquiera considerar que tú también podrías necesitar algo de vuelta. Vamos a ver cómo se ve este patrón en la vida real, porque una vez que lo nombras con claridad, empiezas a notarlo en lugares donde antes pasaba completamente desapercibido. Se ve en que dices que sí antes de terminar de escuchar la petición completa. Alguien empieza a explicarte lo que necesita y tú ya estás asintiendo, ya estás calculando cómo vas a hacerle espacio, incluso antes de saber exactamente qué tan grande es el favor que te están pidiendo. El sí salió en automático, no como una decisión consciente después de evaluar si de verdad puedes o quieres darlo. Se ve en que cuando alguien te ofrece ayuda a ti, tu primera reacción es rechazarla, incluso cuando la necesitas. No, está bien, yo puedo solo. Y lo dices con una convicción que ni tú mismo sientes del todo, porque la idea de recibir, de depender de alguien más, aunque sea por un momento, se siente incómoda de una forma que no logras explicar del todo. Se ven que conoces con detalle los problemas de todas las personas cercanas a ti, sus preocupaciones, lo que están viviendo, y sin embargo cuando alguien te pregunta a ti qué tal estás, la respuesta sale genérica, corta, cerrada. Bien, aquí, sin novedad, como si tu propia vida interior no mereciera la misma atención detallada que le das a la de todos los demás. Y se ve sobre todo en el agotamiento que sientes al final del día, uno que no logras explicar del todo porque, en teoría, ayudaste a otros, hiciste cosas buenas, deberías sentirte bien. Pero el cuerpo sabe algo que la mente todavía no ha nombrado, sabe que diste toda tu energía disponible hacia afuera, sin haber guardado nada, ni siquiera un poco, para ti mismo. Se ve también en cómo organizas tu semana sin siquiera notarlo. Si revisas tu calendario o simplemente repasas mentalmente los últimos días, probablemente encuentres compromisos con otros en cada espacio disponible, favores, ayudas, tiempo prestado a las prioridades de alguien más. Y si buscas en ese mismo repaso un bloque de tiempo dedicado exclusivamente a algo que tú querías hacer sin que beneficiara a nadie más, es probable que te cueste encontrarlo. No porque no exista el tiempo, porque ese tiempo cada vez que aparece se llena automáticamente con la necesidad de alguien más antes de que puedas siquiera considerar usarlo para ti. Y se ve en una señal más sutil todavía, que es la incomodidad que sientes cuando, por una vez, no tienes nada que resolver para nadie. Ese espacio vacío, en vez de sentirse como descanso, se siente extraño, casi como si te faltara algo, porque te acostumbraste tanto a estar en función de otros que la ausencia de esa función te deja sin saber muy bien qué hacer contigo mismo. Ahora quiero que entendamos por qué pasa esto, porque como en la mayoría de estos patrones, no aparece de la nada, tiene una historia detrás. La primera razón, y la más común, es que en algún punto de tu vida aprendiste que tu valor estaba ligado a lo útil que eras para otros.
Tal vez de niño recibiste más atención cuando ayudabas, cuando resolvías, cuando eras el responsable, que cuando simplemente existías sin tener que demostrar nada. Y esa lección aprendida temprano se convirtió en una ecuación que sigues ejecutando sin cuestionarla. Ser útil es ser valioso, ser útil es ser querido. Y si dejo de ser útil, aunque sea por un momento, ¿qué queda de mí que siga siendo digno de atención? Esta ecuación es particularmente difícil de notar porque no se siente como una creencia limitante. Se siente como una virtud y de hecho, en muchos sentidos lo es. El problema no es la virtud en sí, sino que se volvió la única forma que conoces de sentirte valioso. Un hombre que solo sabe sentirse bien consigo mismo cuando está siendo útil para alguien más, vive en un estado de alerta constante, buscando sin darse cuenta la próxima oportunidad de demostrar su valor a través de la utilidad, porque en algún nivel profundo no confía en que sea suficiente solamente existir, sin producir, sin resolver, sin ayudar. La segunda razón es que ayudar a otros te da una sensación de control que en el fondo necesitas más de lo que admites. Cuando ayudas sabes exactamente qué hacer, cómo hacerlo, y generalmente ves un resultado tangible de tu esfuerzo. Cuidar de ti mismo, en cambio, es mucho más ambiguo. No siempre sabes qué necesitas, no siempre hay una acción clara que tomar, y esa ambigüedad resulta incómoda para un hombre acostumbrado a resolver, a actuar, a tener siempre una tarea concreta frente a él. La tercera razón, y esta es más incómoda de nombrar, es que ayudar constantemente te permite evitar mirar hacia adentro. Mientras estás ocupado resolviendo el problema de otra persona, no tienes que enfrentar los tuyos. Mientras estás escuchando el dolor de alguien más, no tienes que sentarte con el tuyo propio, el que quizás llevas tiempo evitando por completo. La ayuda constante sin que lo notes se convirtió en una forma muy efectiva de distracción disfrazada de virtud. Esta razón es especialmente difícil de aceptar porque contradice directamente la imagen que tienes de ti mismo como alguien generoso. Nadie quiere pensar que su bondad tiene, escondida por debajo, una función de escape. Pero vale la pena preguntarte con honestidad si hay temporadas en las que tu disponibilidad para ayudar a otros aumenta justo cuando algo en tu propia vida se pone más difícil de mirar. Si notas ese patrón, no significa que tu generosidad sea falsa. Significa que, además de ser generosidad, también está cumpliendo una función adicional que vale la pena reconocer. Y la cuarta razón es simplemente que nadie te enseñó cómo pedir. Sabes cómo dar con fluidez sin pensarlo. Pero pedir, decir explícitamente lo que necesitas, es una habilidad completamente distinta que probablemente nunca practicaste lo suficiente como para sentirte cómodo haciéndolo. Y lo que no se practica, se evita, y lo que se evita durante suficiente tiempo, se olvida que era siquiera una opción disponible. Vamos a hablar del costo real de este patrón, porque aunque desde afuera parezca solamente generosidad admirable, tiene un precio que se paga en silencio, con el tiempo. El primer costo es el agotamiento acumulado que nunca se recupera del todo, porque nunca hay un momento dedicado exclusivamente a recuperarte. Duermes, sí, comes, sí, pero el descanso real, el que viene de sentir que alguien también está cuidando de ti, casi nunca aparece, porque tú mismo no te lo das, y rara vez le das a otros el espacio de dártelo. Con el tiempo, ese agotamiento deja de ser algo temporal y se convierte en tu estado base, tan constante que ya ni lo reconoces como cansancio, sino simplemente como cómo eres. El segundo costo es un resentimiento que casi nunca se dice en voz alta, pero que se va acumulando por debajo de la generosidad. Ayudas, ayudas, ayudas y en algún momento, sin quererlo, empiezas a sentir una frustración silenciosa hacia las personas que reciben tanto de ti sin ofrecerte lo mismo de vuelta. Ese resentimiento no es justo del todo, porque muchas veces esas personas nunca supieron que necesitabas algo, porque nunca se los dijiste. Pero el resentimiento no funciona con lógica. Funciona con acumulación, y suficiente tiempo dando sin recibir termina generando una amargura que contradice completamente la generosidad genuina que le dio origen. Este resentimiento suele aparecer en los momentos menos esperados, casi como una fuga de algo que llevabas conteniendo. Una irritación desproporcionada ante una petición pequeña, un comentario cortante que sale sin que lo planearas, una sensación de agobio ante alguien que en otro momento hubieras ayudado con gusto. Esos momentos no significan que dejaste de querer a esa persona. Significan que la cuenta invisible de dar sin recibir llegó a un punto donde el cuerpo y la mente empiezan a protestar, aunque tú no lo hayas decidido conscientemente. El tercer costo es que las personas cercanas a ti, sin mala intención, empiezan a asumir que no necesitas nada, porque nunca les has mostrado lo contrario. No es que no les importes,
es que construiste, con años de comportamiento consistente, la imagen de alguien que siempre está bien, que siempre puede solo, que no necesita que le pregunten. Y las personas generalmente responden a lo que ven, no a lo que no se muestra. Si nunca muestras que necesitas algo, con el tiempo dejan de ofrecértelo, no por falta de cariño, sino porque genuinamente creen que no hace falta. Y el cuarto costo, el más profundo de todos, es que pierdes contacto con tus propias necesidades, no solo con la capacidad de expresarlas. Después de suficiente tiempo priorizando a otros de forma automática, empiezas a perder la habilidad de identificar, siquiera para ti mismo, qué es lo que realmente necesitas. Cuando alguien te pregunta qué quieres hacer tú, para variar, te cuesta responder con claridad, porque llevas tanto tiempo sin practicar esa pregunta que la respuesta ya no sale con facilidad. Este último costo tiene una consecuencia adicional que vale la pena nombrar. Cuando pierdes contacto con tus propias necesidades, también pierdes la capacidad de notar cuando algo te está haciendo daño, porque la misma alarma interna que debería avisarte que ya diste demasiado, que ya es momento de parar, que algo en tu vida necesita atención urgente, es la misma alarma que llevas años ignorando en favor de las necesidades de otros. Y una alarma que se ignora lo suficiente con el tiempo, deja de sonar con la misma fuerza, hasta que solo la escuchas cuando el problema ya es demasiado grande para ignorarlo. Aquí quiero detenerme en algo importante, porque no quiero que esto se escuche como una crítica a ser generoso o a cuidar a las personas que amas. Ese no es el punto de este video. El punto no es que dejes de ayudar. El punto es que dejes de hacerlo a costa completa de ti mismo, como si tu bienestar fuera opcional y el de todos los demás fuera obligatorio. La generosidad genuina y sostenible viene de un lugar de suficiencia, de dar desde lo que tienes de sobra, no desde lo poco que te queda después de haberte vaciado por completo. Un hombre que se cuida a sí mismo y desde ahí ayuda a otros, sostiene esa ayuda durante años sin quebrarse. Un hombre que se ignora a sí mismo para ayudar a todos los demás, eventualmente llega a un punto donde ya no tiene nada más que dar, y ese quiebre cuando llega, suele ser mucho más costoso que si hubiera aprendido a cuidarse desde antes. Piénsalo con una imagen simple. Nadie discute que un río solo puede regar la tierra que lo rodea si primero tiene agua suficiente corriendo por su propio cauce. Un río que se desvía por completo hacia afuera, sin conservar nada para sí mismo, eventualmente se seca, y cuando se seca, deja de poder ayudar a nadie, ni siquiera a quienes más dependían de él. Cuidarte a ti mismo no es la interrupción de tu capacidad de ayudar a otros, es la condición que hace posible que esa ayuda se sostenga en el tiempo, en vez de agotarse justo cuando más se necesita. Vamos a hablar de cómo empezar a cambiar esto, no de golpe, no dejando de ayudar a nadie de un día para otro, sino recuperando poco a poco tu lugar en la lista de personas que también merecen tu cuidado. Este cambio no es rápido, y no debería serlo, porque un patrón construido durante años de repetición constante no se deshace con una sola decisión, por buena que sea la intención detrás. Se deshace con práctica repetida, con pequeños momentos donde eliges distinto a como hubieras elegido antes, hasta que esos pequeños momentos, sumados, empiezan a formar un patrón nuevo tan sólido como el anterior. El primer paso es empezar a notar el espacio entre la petición y tu respuesta. Antes de decir que sí automáticamente, date un segundo, aunque sea uno solo, para preguntarte con honestidad si de verdad puedes y quieres dar eso en este momento específico. No se trata de volverte a alguien que dice que no a todo. Se trata de recuperar la elección consciente en un proceso que, hasta ahora, ha sido puramente automático. Ese segundo de pausa, por breve que sea, cambia por completo la naturaleza de tu respuesta. Un sí que sale después de esa pausa consciente es un sí real, elegido, y ayudar desde ahí se siente completamente distinto a ayudar desde el reflejo. Al principio te va a costar recordar hacer esta pausa, porque el hábito de responder en automático lleva años instalado. Pero cada vez que lo logras, aunque sea una sola vez en el día, estás construyendo la base de un patrón nuevo, uno donde tú también formas parte de la ecuación antes de decidir dar. El segundo paso es practicar pedir algo pequeño, específico, a alguien de confianza, aunque técnicamente pudieras resolverlo solo. No porque necesites ayuda urgente en ese momento, sino porque necesitas reconstruir el músculo de pedir, que llevas tanto tiempo sin usar que probablemente se siente débil e incómodo al principio. Empieza pequeño. Pide que alguien te ayude a cargar algo, pide una opinión que en realidad podrías resolver solo, pide compañía en algo que normalmente harías sin acompañamiento. El objetivo no es la ayuda en sí, es practicar la sensación de pedir sin que se sienta como una debilidad.
El tercer paso es dejar de rechazar la ayuda que ya te ofrecen. La próxima vez que alguien te diga, déjame ayudarte con eso, resiste el impulso automático de decir que no, está bien, yo puedo solo. Detente y en su lugar di que sí, aunque se sienta raro, aunque una parte de ti insista en que no hace falta. Cada vez que aceptas ayuda que te ofrecen genuinamente, le enseñas a esa parte tuya que resiste que recibir no te hace menos capaz, menos hombre, ni menos valioso. Vale la pena notar que este paso suele generar una incomodidad específica, distinta a la de los pasos anteriores. No es el miedo a pedir, sino algo más parecido a la vulnerabilidad de dejar que alguien más vea que sí necesitas algo, sin que tú lo hayas iniciado. Esa vulnerabilidad, aunque incómoda, es exactamente el tipo de práctica que necesitas si quieres, algún día, que las personas cercanas a ti dejen de asumir automáticamente que estás bien. El cuarto paso, y este es el que más tiempo toma pero el que más cambia las cosas, es empezar a hacerte la misma pregunta que le haces a otros. Cuando alguien cercano está pasando por algo difícil, probablemente le preguntas con detalle cómo está, qué necesita, cómo puedes ayudar. Empieza a hacerte esas mismas preguntas a ti mismo, con la misma seriedad y el mismo interés genuino que le darías a esa otra persona. ¿Cómo estoy de verdad? ¿Qué necesito ahora mismo que no me he estado dando? ¿Qué estaría bien para mí en este momento, no para los demás, para mí? Un ejercicio útil para sostener este cuarto paso es imaginar que tienes que dar un reporte, al final de cada semana, sobre cómo cuidaste de ti mismo, con el mismo nivel de detalle con el que podrías reportar cómo ayudaste a otros. Si ese reporte imaginario saliera prácticamente vacío semana tras semana, eso es información valiosa, no un motivo de culpa. Es la señal más clara de que el desequilibrio del que hemos hablado hoy sigue activo, y de que este cuarto paso necesita más repetición antes de que empiece a sentirse natural. Escribe en los comentarios la última vez que alguien te preguntó qué necesitabas tú y qué tan fácil o difícil te resultó responder con honestidad. Quiero leer cuántos de ustedes se dan cuenta de que ha pasado más tiempo del que imaginaban desde la última vez que eso ocurrió, y si les cuesta, incluso ahora, encontrar una respuesta clara a esa pregunta tan simple en apariencia. Hay algo más que quiero explorar antes de cerrar porque toca una parte de esto que casi nunca se dice en voz alta y que creo que merece espacio. Existe una diferencia entre ayudar porque genuinamente quieres hacerlo, con la libertad de decir que no si no puedes, y ayudar porque sientes que decir que no tendría consecuencias que no estás dispuesto a enfrentar, ya sea la decepción de otros, la sensación de haber fallado, o el miedo silencioso a que si dejas de ser útil, dejes de ser querido. La primera es generosidad real. La segunda, aunque se vea idéntica desde afuera, es más parecida al miedo disfrazado de bondad. La forma de distinguirlas es preguntarte, con honestidad, ¿qué pasaría si un día dijeras que no a algo que normalmente aceptarías sin pensar? Si la idea de decir que no te genera solamente la incomodidad normal de establecer un límite, eso es sano. Pero si la idea de decir que no te genera un miedo desproporcionado, casi como si decir que no pusiera en riesgo algo mucho más grande que la petición específica, ahí hay una señal de que no estás ayudando desde la libertad, sino desde la necesidad de mantener algo que temes perder si dejas de dar. Vale la pena hacer este ejercicio con una situación real, no hipotética. Piensa en la última vez que dijiste que sí a algo que en el fondo no querías hacer. Repasa ese momento con detalle. ¿Qué fue exactamente lo que pasó por tu cabeza en el segundo antes de responder? Si lo que pasó fue una evaluación rápida de tus posibilidades reales, eso es una decisión consciente, aunque haya terminado en un sí. Pero si lo que pasó fue simplemente el reflejo automático de que decir que no era una opción disponible, eso te dice que la libertad de elegir, en ese momento específico, ya no estaba presente. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto que puedas hacer hoy mismo. Elige una sola cosa, pequeña, que hoy hagas exclusivamente para ti, sin que beneficie a nadie más, sin que sea productiva en el sentido tradicional, sin que puedas justificarla como algo que te va a hacer mejor para ayudar a otros después. Solo algo que quieras hacer, por ti porque sí. Puede ser tan simple como sentarte 15 minutos sin hacer nada más que descansar, sin culpa, sin la sensación de que deberías estar aprovechando ese tiempo en algo más útil. Ese acto pequeño, aunque parezca insignificante, es una forma concreta de empezar a incluirte en la lista de personas que merecen tu cuidado. Y cada vez que lo repites, esa lista, que durante tanto tiempo tuvo a todos menos a ti, empieza lentamente a cambiar. Y si al intentar este pequeño acto sientes la culpa aparecer, la sensación de que deberías estar usando ese tiempo en algo más productivo, en ayudar a alguien más, en resolver algo pendiente,
Nota esa culpa sin dejarte gobernar por ella. Esa culpa es exactamente el patrón del que hemos hablado hoy, funcionando en tiempo real, intentando devolverte al lugar donde siempre estás disponible para todos menos para ti mismo. Reconocerla, sin obedecerla, es parte del trabajo. Vuelve al momento del que hablamos al principio, ese mensaje a las 10 de la noche, ese favor que dijiste que sí sin pensarlo, ese cansancio al final del día que nunca lograste explicar del todo. Nada de eso te hace menos generoso, menos buena persona, menos valioso, pero sí te dice algo importante, algo que llevas tiempo sin querer escuchar. Que ser buena persona y cuidarte a ti mismo no son cosas opuestas, nunca lo fueron. Solo aprendiste en algún momento a tratarlas como si lo fueran. No tienes que dejar de ayudar a nadie para empezar a ayudarte también a ti, solo tienes que recordar que también estás en la lista. Y la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, en medio de todo lo que haces por los demás, considera responder distinto, aunque sea por dentro primero. No con la respuesta automática de siempre, sino con la pausa suficiente para de verdad revisar cómo estás, qué necesitas, qué llevas tiempo posponiendo darte a ti mismo mientras te asegurabas de que todos los demás estuvieran bien. Esa pausa, repetida con el tiempo, es lo que va a ir cambiando, poco a poco, el lugar que ocupas en tu propia lista de prioridades. Empieza hoy, eso es suficiente para empezar.